Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 01. La princesa de oro y la princesa de plata. Melida Ángel, a sus 13 años, tenía una muy seria preocupación. Esa era la sensación de distancia con la persona en su corazón, o mejor dicho la brecha en su desarrollo. Que él fuese 4 años mayor, con una altura que, si Melida no lo miraba hacia arriba no podría coincidir con su línea de Visión y también una atmósfera adulta que hacía difícil pensar que aún no lo fuese. Con alguien como él, incluso al entrelazar su mano románticamente, ¿los alrededores los verían como una pareja? ¿O solo parecerían hermanos con una buena relación? Si pudiera volverme una dama adecuada para Sensa rápidamente, eso, actualmente atrapado en su corazón, era un problema que estaba volviéndose el origen de sus suspiros. La distancia que existía entre ella misma y él, no parecía llenarse. Por ejemplo, la palma que Melida extendió hacia él, incluso cuando la apretó firmemente y la empujó con un grito de batalla. Instantáneamente un puño regresó con el doble de velocidad y golpeó su mejilla. Melida Ángel ahora, estaba justo enfrente de esa muy seria preocupación. Hacia la persona en su corazón, su mano físicamente no lo alcanzaba. Sí, con estas son 9. ¿No puedes tocarme ni siquiera una vez, oh Housama? Fugu. Mientras sostenía su mejilla, Melida gruñó irritadamente. Su puño derecho que había lanzado perfectamente y estuvo a una decena de centímetros de alcanzar el pecho de su tutor también temblaba de frustración. Melida pateó el piso, tomó distancia y nuevamente tomó una postura de pelea. Kufe, usando una camisa, también retiró uno de sus brazos. Estaban en la mansión de Melida que estaba rodeada por un jardín de exuberante verde haciéndola parecer la guarida secreta de un mago. Lo que se estaba desarrollando en su patio trasero era la usual lección matutina. Las espadas de madera de ambos estaban inclinadas contra la mesa de té y mientras emitían mana desde todo su cuerpo, ambos, maestro y pupila, estaban enfrentándose con solo sus puños desnudos. Ambas piernas de Melida se hundieron, y al instante siguiente, patearon el suelo explosivamente, haciendo pensar que todo su cuerpo flotaba, hundiéndose como una ola, a punto hacia sus pies. Ante esa patada giratoria que parecía capaz de cortar sus tobillos, Kufe saltó ligeramente y la esquivó. La hierba debajo, danzó. Melida no detuvo su impulso. Mientras giraba dinámicamente todo su cuerpo, pateó una vez más con la parte trasera de su pie. Su patada fue recibida por la rodilla tan dura como el hierro de Kufe. Desde su postura en la que parecía que caería hacia el piso, Melida apoyó ambos brazos y giró la mitad inferior de su cuerpo. Transmitido directamente desde Kufe, una técnica de pie similar al breakdance. Su parte inferior invertida rebotó y los ojos de Kufe fueron atraídos por un instante por sus caderas envueltas en su ajustada ropa de entrenamiento. En nada de tiempo, sus tersos muslos quedaron expuestos. Y justo después de retirar su cuerpo por reflejo, ambos talones de Melida rozaron la punta de su nariz. Maravilloso. Incluso mientras le ofrecía elogios, tanto a la fluidez de su técnica como a su belleza física, Kufe lanzó una patada horizontal. Una patada de moderado poder impactó el indefenso costado de Melida. Agu. Sus movimientos acrobáticos servían tanto como intimidación o finta, pero al mismo tiempo daban lugar a grandes aperturas. Melida, quien rodó por el césped, antes de recibir un contraataque tomó una postura adecuada y se levantó de un salto. Albergando en su puño su irrompible voluntad de lucha, nuevamente cargó por el piso como una flecha, supen, decepcionantemente, su frente fue inmovilizada por su tutor. Sí, son 10 veces. Impacientarse y precipitarse no te llevará a nada, oh Housama. ¡Au! A pesar de que, solo me falta un poco. Incluso mientras su frente era retenida por su fornida mano, Melida estiraba ambos brazos como una mala perdedora. Sin embargo, sus puños no lo alcanzaron y solo se agitaban en el aire inútilmente. Si se veía desde un lado, solo se parecía a una niña haciendo una rabieta. Melida Ángel tenía una muy seria preocupación.
El deseo que abrazo en la noche de la Noche de Anillos, durante sus vacaciones de verano, continuaba ardiendo en lo profundo de su pecho. Quiero volverme una dama que se ajuste a Sensa rápidamente. En el centro del patio trasero que le daba la espalda a la mansión. Hoy también Kufe se giró hacia Melida, cuya ropa de entrenamiento estaba completamente sucia, con un rostro refrescante. Entonces, Ohou-sama. Ohou-sama. ¿Por qué ninguno de tus golpes me alcanzó y por el contrario tú fuiste golpeada tanto? ¿Sabes la razón? Porque eres un demonio después de todo, Sensa. No es así. El problema esta vez no está ahí y en primer lugar no soy ningún demonio. Y con respecto a ese asunto, sin duda con el tiempo lo comprenderás, asterisco con asterisco limpiándose la garganta, Kufe retomó su compostura y levantó su dedo índice. Eso es porque no comprendes la distancia entre ambos después de todo. ¿Distancia? Sí. Pongamos un ejemplo simple. Kufe retrocedió 2, 3 pasos y tomando una postura ligera lanzó un golpe recto que cortó a través del aire. Entonces con su brazo extendido avanzó y conectó su puño en la frente de Melida. ¡Auch! Esta distancia. Esta distancia es la separación en la que mi golpe demuestra su máximo poder. Ya sea un juego de pies, movimiento de cuerpo, golpe o finta, mientras los uso libremente, desde esta distancia puedo asestar un golpe decisivo. En relación a eso, también intente la Ohou-sama. Ese sí, ya. Junto con un lindo grito, Melida también lanzó un golpe desde su postura. Mientras el viento gemía, su puño se detuvo mucho antes de alcanzar a Kufe. Kufe se movió hacia adelante por sí mismo y dejó que su propio abdomen hiciera contacto con el puño de Melida. Y entonces, esta distancia es tu espacio, Ohou-sama. En primer lugar, si no puedes ver a través de esto, terminarás esquivando mucho más allá de lo necesario los ataques de tu oponente y pasarás por alto las oportunidades para un contraataque. Deshaciendo su postura conjunta, nuevamente cambio a una posición recta. El espacio del que hablamos aquí, es en resumen la zona conveniente para uno mismo y tu oponente. Eso no se limita al alcance de un simple ataque. Cualquiera sea tu propio método de ataque o cualquiera sea el método de ataque de tu oponente. Cualquiera sea el campo en que te especialices o cualquiera sea el campo en donde tu rival se especialice. Constantemente eligiendo todas las posibilidades de los alrededores con su estado cambiante, aplastando las áreas fuertes de tu oponente y empujando tus propias áreas fuertes, eso es a lo que llamamos controlar el espacio. Controlar el espacio. Para alguien de primer año en la academia de formación esta lección era demasiado temprana, pero como siempre, su discípula reflexionaba duramente intentando absorberlo. Kufe, mientras sonreía ligeramente, a continuación, le añadió una pista. Sí, por ejemplo, el largo alcance de una lanza es ciertamente un punto fuerte, pero, al mismo tiempo lleva consigo también el riesgo de que el punto de impacto se vuelva distante. Para decirlo simple, es débil cuando el oponente logra llegar a poca distancia de tu cuerpo. En ese caso, Ohou-sama, con tu pequeño cuerpo y baja altura, en reemplazo de tu alcance insuficiente, tienes el punto fuerte de una adaptabilidad efectiva. 2. Kufe trazó en su mente una parte de su batalla anterior. Esa serie de hermosas patadas que brotaron desde el suelo como una flor abriéndose, se habían grabado en sus párpados vívidamente. Por ese punto, la técnica de patada en tu 10º intento fue realmente magnífica. Tomando en cuenta mi altura, ese ataque liberado desde el piso fue bastante difícil de contrarrestar. Tu punto fuerte golpeó mi punto débil. Puedo decir que fue un ataque elogiable. Ante esas palabras, Melida levantó su rostro y mordió el anzuelo. Ya veo. Significa que incluso si soy pequeña tengo una manera de luchar, ¿cierto? Estirando con ímpetu su cuerpo hacia adelante, presionó con ambas manos el pecho de su ropa de entrenamiento. Esas dos modestas protuberancias cambiaron su forma con suavidad atrayendo sin querer los ojos de Kufe, haciéndolo preocuparse un poco hacia dónde mirar. Incluso a una edad de 13 años, allí tiene un bulto como el de una señorita. Kufe sin querer fue consciente de esa información inútil. Sin embargo, ¿por qué está enfatizando ese lugar ahora? Ese sí. Es justo como dices. A propósito Sensa, grandes o pequeñas, ¿cuál te gusta más? Ese sobre eso, creo que ambas tienen sus puntos buenos. Ya veo. Me esforzar en hacer buen uso de mis propias armas. Esfuérzate. A pesar de que deberían estar hablando sobre técnicas de lucha, porque sentía como si algo estuviera fuera de lugar. Incluso mientras se sentía un poco intranquilo, Kufe apretó su puño y le dio ánimos. En cualquier caso, no había error en que estar motivada era algo bueno. Los pequeños giros son efectivos. Entonces, cuando la lección llegó a su fin, la jefa de sirvientas los llamó. Ohou-sama, Kufa-san. Ya es tiempo de ir a la academia. Sí, Sensa, gracias por la lección.
Melida le agradeció cortésmente y Kufe respondió a eso con una sonrisa tranquila. Por alguna razón, Ami, la jefa de sirvientas, estaba mirando esa escena de ambos con profunda emoción. Y antes de que pensaran el porqué, apresuradamente sacó un pañuelo y parecía que comenzaría a llorar. Yu. El no poder ver este intercambio por un tiempo, me hace sentir tan sola. No exageres, Ami. Ya que es una actividad de la academia no se puede hacer nada, ¿no es así? Ya que se había estado comportando de esa manera desde hace varios días, Melida se encogió de hombros pareciendo un poco harta. El descanso de verano había terminado y la academia para chicas Saint Fridesvide comenzó un nuevo periodo escolar. En esa academia formadora de usuarios de Mana a la que Melida asistía, todos los años se celebraba un gran evento. El tiempo de este evento sería desde hoy y duraría un mes. En ese periodo, los estudiantes que asistían desde sus propias casas como Melida tendrían que alojarse en los dormitorios especiales de la academia. Naturalmente, Kufe como el tutor privado de Melida también estaba incluido. En resumen, el hecho era que en un mes después de ahora, Melida y Kufe finalmente regresarían a esta mansión y para las 4 sirvientas que trabajaban aquí la alegría de la mansión desaparecería. ¿Qué tan solitario era eso? Siendo la sirvienta que había vigilado el crecimiento de Melida desde su niñez y al mismo tiempo siendo como una hermana mayor, Ami terminaba derramando lágrimas día tras día. No poder acariciarte por un mes, me voy a marchitar, Ohou-sama. Fuyu. Ami, eso duele. Ami abrazaba a Melida con ambos brazos, pero, el corazón de un guardián era desconocido para una niña o. Mejor dicho, Melida se liberó de sus ataduras y comenzó a correr hacia la mansión. Sensa, terminaré de prepararme rápidamente, así que por favor espérame. Ohou-sama. Hoy por favor déjame lavar tu espalda. Kufe vio irse a Ami, quien regresó a la mansión de la misma manera, con una sonrisa irónica. No era como si no sintiera empatía por Ami, pero más que eso, Melida estaba muy emocionada. La razón por la que estaba expectante era el evento de la academia. Hasta antes del descanso de verano, hasta que Kufe fue enviado como tutor privado, seguramente no se habría imaginado que tendría esa clase de sentimientos hacia la academia. No había ningún error en que se había estado atormentando por el hecho de pasar estos 3 años con sentimientos deprimentes mientras se encogía de miedo ante la mirada de los alrededores que la despreciaban como la chica sin talento. Pero, incluso si era un poco, ahora le estaba mostrando a Kufe una sonrisa brillante. Entonces, ¿tiene significado que apueste mi propia vida? Pensó en eso como una pequeña recompensa. Habiendo terminado sus preparaciones y mientras era despedida por las lamentables voces de las sirvientas, Melida y Kufe salieron de la mansión, dirigiéndose directamente hacia la academia, o no a diferencia de la estudiante demasiado seria y diligente que era durante el primer periodo, desde este segundo periodo estaría haciendo un pequeño desvío. La razón de eso era simple. Si eran estudiantes naturalmente todos lo harían diariamente. Es decir, encontrarse con sus amigas. Lamento haberte hecho esperar, Eli. Era el lugar de reunión habitual, el punto de intersección entre las calles Oxipen y Paxen. Bajo un letrero iluminado por las lámparas de gas, un hada de cabello plateado esperaba a Melida. Cuando Melida con su perfecta imagen vistiendo el uniforme rojo y blanco de la Academia para Chicas Saint Fridesvide y su bolsa de cuero se acercó corriendo, su amiga quien la esperaba vistiendo el mismo uniforme levantó la cabeza. Su rostro normalmente inexpresivo, se transformó en una sonrisa encantada. Buenos días, Lita. Buenos días, Eli. Hoy es el día. La chica de cabello plateado que la llamó con un apodo amistoso, era poseedora de una belleza que rivalizaba con la de Melida de cabello dorado. En contraste con la expresiva Melida, ella poseía una sonrisa efímera y mística. La chica extendió su mano izquierda. ¿Vamos? Vamos. Cuando sujetaban sus manos así, claramente parecían hermanas reales. La mayor razón por la que Melida parecía disfrutar más de la academia, seguramente era la Existencia de esta chica. Perteneciendo a la familia secundaria de la Casa Ángel, era su prima Elise Ángel. Melida, quien estaba rezagada, naturalmente se había distanciado de ella, quien era la chica genio alabada como la más fuerte entre los primeros años de Saint Fridesvide. Lo que creó la ocasión para una vez más recuperar su relación con ella, según Melida, fue la guía de Kufe. Por lo visto, el que ambas pudiesen hablar despreocupadamente de esa manera era algo que ocurrió muchos años después de que la madre de Melida falleciera. Como para cubrir el tiempo perdido, Elise pegaba su hombro a Melida. Entonces, repentinamente volteó hacia atrás y miró hacia arriba a Kufe quien estaba a la espera allí. Buenos días también, Kufa-sensei. Hoy también llevarás las cosas, ¿no?
Cufe sin pensarlo tensó sus mejillas. Él, quien era un caballero en servicio afiliado al gremio, con su uniforme color negro de siempre, cargaba 2 maletas usadas para estadías durante largos periodos. Si se veía desde un lado, claramente era una gran carga. Dicho eso, se decía que recibir la carga de su amo era la misión de un sirviente. Con esa carga, Cufe también le regresó una sonrisa elegante. Muy buenos días, Elise-sama. Si pienso en esto como una prueba de la confianza de Ohou-sama, entonces es un logro honorable. Sensa, qué confiable. Allí, con su rostro brillando honestamente estaba Melida, en contraste, murmurando con una voz baja estaba Elise. Gununu, es bastante tenaz. Volteando su rostro, Elise se fue jalando la mano de Melida. Mientras caminaba detrás de las primas manteniendo una distancia determinada, Cufe se encogió de hombros ligeramente. Ligeramente. Desde que fue su pareja de baile durante la Noche de Anillos, en medio del descanso de verano, Elise había mantenido ese tipo de actitud. A pesar de que Cufe normalmente solo mostraba una actitud caballerosa al escoltar a Melida frente a ella, por alguna razón, se había mantenido cortante de esa manera. Gon asterisco en ese momento, alguien se alineó a su lado junto con una tos deliberada. Vistiendo un atuendo glamoroso como una modelo, era una chica con un jardín de flores dentro de su cabeza. Al igual que Cufe, quien era el tutor privado de Melida, ella era quien tenía la responsabilidad de ser la tutora privada de Elise, la tenaz marquesa honoraria, Rossetti Prickett. Como si lo hubiese practicado, levantó su dedo índice. Dime qué piensas de esto. Si todos los días acompañamos a nuestras Ohou-samas en su camino a la escuela de esta manera, incluso nosotros podríamos tener un sentimiento de solidaridad como el de una menor que reunión de jóvenes esposas mayor que. Eso no pasara, ¿sabes? ¿Por qué? Con una actitud claramente insatisfecha, Rossetti se enfadó. Hacia ella, quien blandía su abultada bolsa de viaje, Cufe respondió con un rostro refrescante. Te lo he dicho varias veces, ¿no es así? Tú y yo somos tutores privados de la casa secundaria y la casa principal respectivamente, es decir, somos rivales. No hay razón para que intimemos más de lo necesario. No hay ningún problema en eso. Nuestras Ohou-samas tienen una buena relación después de todo. Rossetti señaló hacia adelante con un gesto extremadamente irrespetuoso. Incluso cuando las hijas de la casa del duque, quienes disfrutaban de una charla confidente, entraron en su campo visual, Cufe solo llevó su mano hacia su rostro con decepción. Incluso si a nosotros o a las Ohou-samas no les preocupa, ¿qué pensaría el cliente? Es ese tipo de historia. Incluso en la mansión de Elise-sama hay personas problemáticas, ¿no? Ah, sí, sin duda. De todos modos, ¿qué hará Oseyo-san en este mes? Rossetti, con un aire teatral, se encogió de hombros. Lo seguro es que, al parecer, logró poner su propio nombre en la lista de residentes. Parece que le preocupa dejarme solo a mí el cuidado de Elise-sama. Eso sin duda hará que este mes sea divertido, ¿no es así? Santo cielo. Pareciendo un par de jóvenes esposas preocupadas por las relaciones en el barrio si se veía desde un lado, Cufe y Rossetti suspiraron al mismo tiempo. Melida y Elise, quienes sin darse cuenta estaban caminando muy por delante, sacudieron sus manos hacia ellos con sonrisas que no mostraban nada de ansiedad. Sensa. Rossetti-sama. Se están quedando atrás. Cufe y Rossetti intercambiaron miradas y sonrieron. Incluso si nuestra posición es diferente, nuestra misión es solo una. Proteger la vida escolar de nuestras Ohou-samas, ¿cierto? Agarrando nuevamente la pesada carga, ambos tutores dieron un paso adelante con fuerza. Dentro de los amplios terrenos de la Academia para Chicas Saint Friedesvide, aún había muchos lugares en los que Cufe no había puesto sus pies. Por ejemplo, uno de esos era lo que estaba del otro lado de la pared que cubría la zona interior de esos terrenos, el lugar llamado como el edificio sellado por las estudiantes, esas puertas donde un estricto cerrojo estaba puesto en todo momento, desde hace casi una semana, estaban completamente abiertas. Cufe, Melida y las otras dos pasaron por ese misterioso muro que aún les daba una sensación fresca, incluso cuando la habían visitado incontables veces ya. Lo que los recibió fue un gigantesco palacio hecho de cristal. Comenzando por las decoraciones, desde el techo a las paredes, el piso y los pilares, ese brillante edificio completamente formado de cristal, filtrando las luces de las lámparas de gas, absorbiéndolas y reflejándolas horizontal y verticalmente, brillaba como un zafiro. Si se hablaba de una escena fuera de este mundo, sin duda sería este. ¡Qué hermoso! Murmurando esos mismos sentimientos todas las mañanas, Melida dio un paso adelante. En la puerta principal del palacio, 2 estatuas de cristal que imitaban a las valquirias estaban de guardia. Con un tamaño cercano a los 5 metros de altura, eran obras de arte construidas exquisitamente.
3 edificio escolar abandonado, cerrado, clausurado. Además, lo más sorprendente, en el momento en que Melida y Liz intentaron cruzar la entrada, las estatuas de cristal, con un sonido claro, cambiaron su postura. Espadas de cristal se cruzaron desde ambos lados y detuvieron el acercamiento de las chicas. Una voz que parecía sonar desde lo profundo del agua, resonó desde las gargantas de las valquirias. No se acepta el ingreso de personas sin autorización. Si desean ingresar, muestren evidencia de su autorización. Melida y Liz intercambiaron miradas ligeramente y pusieron fuerza en sus delicados cuerpos. Cuerpos. Al mismo tiempo, desde todo su cuerpo estallaron llamas de mana. Melida con sus vibrantes llamas doradas. Y Liz con sus místicas llamas plateadas. Ambas valquirias miraron hacia abajo a ambas con una mirada translucida desde lo profundo de sus cascos. Primer año, Melida Ángel. Del mismo primer año, Liz Ángel. El mana de ambas está registrado, se les concede el acceso. Las valquirias retomaron su postura y distanciaron sus espadas de cristal. Melida y Liz intercambiando sonrisas deshicieron su emisión en mana y dieron un paso hacia el interior de la entrada. Asterisco, Gasya. Asterisco su avance fue detenido por las espadas que se cruzaron. No se acepta el ingreso de personas sin autorización. Si desean ingresar, muestren evidencia de su autorización. Eran las valquirias que repitieron las mismas palabras nuevamente. Melida y Liz retrocedieron en pánico y tomando la mano de sus respectivos tutores demandaron. Ellos están con nosotras. Por favor déjenlos entrar. Si la persona con autorización lo permite, nosotras debemos permitirlo. Bien, se permite el ingreso de ustedes. Las espadas se distanciaron y esta vez sin problemas los 4 cruzaron la entrada. Ya va una semana. En ese instante, Rossetti gritó con una actitud de no poder tolerarlo. Me pregunto si no pueden recordar bien los rostros. Bueno, si fuesen más flexibles con eso no serían porteros. Ese problema con esos guardias de cristal también se estaba convirtiendo en una rutina. Como sirvientes de Melida y Liz, Cufe y Rossetti, quienes no eran ni profesores ni estudiantes, no tenían registrado su emana. En ese momento, como si se hubiese dado cuenta de algo, Rossetti regresó corriendo hacia la entrada. ¿Ustedes? ¿Una persona llamada Osello ya pasó por aquí hoy? Al igual que nosotros no debería tener registrado su emana, o, mejor dicho, no es siquiera una usuaria de mana. Los guardianes cambiaron el ángulo de su cuello y mirando a Rossetti hacia abajo dijeron. Tu ingreso está permitido. Ingresa rápidamente. Ante las estatuas de cristal quienes solo le respondieron con sus frases de rutina, Rossetti dejó caer sus hombros. En el caso de que ocurra algo, probablemente le hable a alguno de los profesores y la dejen entrar, ¿no es así? Probablemente sea así, ¿no? ¿Nos vamos? De todas maneras, mientras Melida y Liz caminaban y charlaban lentamente, la hora de ingresar a clases había llegado. Cuando subieron la gran escalinata frontal, naturalmente hecha de cristal, y llegaron al salón de baile, ya había un gran número de estudiantes reunidas. Juntando a las estudiantes de los 3 años escolares que iban desde los 13 a los 15 años, hacia un total general de 300 estudiantes. Justo como el nombre de la academia para chicas lo señalaba, el único hombre aquí era Cufe, lo que hacía de este lugar un espacio realmente glorioso. En el instante en que su alta figura en uniforme militar apareció, las chicas más cercanas a la puerta estallaron. En gritos. Ya era famoso por haber reunido el interés de prácticamente la mayoría de las estudiantes. Mientras sonreía exhaustivamente hacia todas las miradas que venían en su dirección, junto a Melida y las demás llegaron hasta el lado izquierdo del salón, dirigiéndose hacia una esquina donde las estudiantes de primer año se estaban reuniendo como polluelos. Parece que llegamos a tiempo. ¡Qué bien! También los profesores ya están mostrándose. Frente a los ojos de Melida, quien ajustaba su respiración, en ese momento, pasó un grupo de primer año. Ah. Desde los labios de Melida se filtró una voz incómoda. Acompañada por otras 3, la chica que envió una mirada silenciosa en su dirección era una compañera de clases que peinaba su cabello marrón en 2 coletas, Nerva Martillo. Siendo la abusadora que antes había estado insultando a Melida como chica sin talento y que durante el duelo público del periodo anterior había recibido una paliza, cualquiera que conociera su relación comprendería la razón de esa tensa atmósfera. Buenos días, Melida. Buenos días. Intercambiando solo un corto saludo, Nerva se distanció del lugar llevándose a su séquito.
Cufe le susurró suavemente a Melida, quien las veía irse con una expresión sin palabras. Ojo-sama. Después de eso, Nerva-sama no te ha dicho algo desagradable otra vez. No. Desde que empezó el nuevo periodo no tuvimos oportunidad de encontrarnos. Melida sonrió pareciendo un poco solitaria. Creo que no quiere tener más relación conmigo. En ese momento, un sonido solemne resonó y las puertas del salón de baile se cerraron. Las conversaciones de las estudiantes se fueron retirando como olas. Dentro del ambiente que había retomado la calma, una sola mujer comenzó a caminar desde la línea de profesores de la academia. Un cabello completamente blanco y un rostro con marcadas arrugas. Parecía tener una edad bastante avanzada, pero, por la rectitud de su espalda y su alta estatura, la atmósfera que la rodeaba era como el de un gran árbol. Como una experimentada mago, mientras arrastraba su larga túnica que dejaba sentir su autoridad y bañada por las miradas de todas las estudiantes, avanzó hacia adelante. Directora de la Academia para Chicas Saint Friedesvide, Charlotte Bramanger. Mostrando una sonrisa alegre que contrastaba encantadoramente con su edad, la directora llamó a sus estudiantes. ¿Ya están todas, no es así? Muy buenos días. Mañana finalmente, el instante que habían estado esperando. Estará aquí. La batalla de selección de la Luna Lumiere. Como un violín que una orquesta de primera clase usaría, el calmado sonido de su voz resonó en el salón. La directora con sus pequeños ojos, vio a través de las 300 estudiantes. Como todas saben, esta será una actividad conjunta con nuestra institución hermana, la Academia para Chicas Saint Autriche. Cada institución elegirá 2 candidatas a la vez, dejándolas competir en 3 pruebas y por el voto de todas las estudiantes decidiremos a la candidata más adecuada para el título de Luna Lumiere. 4. Las estudiantes estallaron un gran revuelo. Sus rostros rápidamente se sonrojaron por la expectativa. La directora, como si disfrutara de este ambiente, dejó escapar una sonrisa infantil. La candidata elegida como Luna Lumiere, por un año después de ahora, seguramente reunirá el respeto de las estudiantes de ambas instituciones como una dama ejemplar. Es un papel sumamente honorable. Ahora, nuestras profesoras continuaron deliberando por varios meses sobre cuál sería el escenario más adecuado para la batalla de selección de este año. Y entonces esta vez, cortando sus palabras, la directora abrió ampliamente sus brazos y levantó vista hacia el techo similar al zafiro. Se optó por abrir este palacio de cristal, el Palacio Mundo de Cristal. Las estudiantes servían de emoción y las profesoras las vigilaban con una sonrisa. En este palacio también está la entrada hacia el gran laberinto subterráneo y Biblia Goat, y normalmente debería estar estrictamente sellado. Sin embargo, en vista de la 50ª batalla de selección, los miembros de la familia Lamolle, quienes son responsables del Biblia Goat, han concedido un permiso de entrada especial. La entrada misma al laberinto está sellada, pero, a todas, encarecidamente les pido que no piensen en forzar las puertas del salón subterráneo. ¿Lo entienden, no? La directora apretó su tono de voz, haciendo que la expresión de las estudiantes se tensara. Como una oficial al mando en casos de emergencia, la directora continuó su discurso intercalándolo con gestos. Se cree que este Palacio Mundo de Cristal es un tesoro mucho más antiguo que la edificación de Flande. En otras palabras, no es algo que nosotros quienes vivimos en la época actual podamos dimensionar totalmente. 4. Diosa de la Luna, en kanji. Instaladas dentro del palacio, las enigmáticas muñecas de cristal autónomas, las mascotas de cristal, seguramente se podría decir que están en la primera posición. Cufe recordó las figuras de los guardianes que vigilaban la entrada principal. El discurso de la directora continuó. Si llegan a perderse dentro del palacio, está bien que les pidan su ayuda. Como buenos vecinos, han prometido su cooperación hacia la batalla de selección. Entonces, hoy a mediodía llegarán las estudiantes de Autriche y la academia será sellada completamente. Las preparaciones para la bienvenida están listas, ¿verdad? Con respecto a las preparaciones anteriores a la batalla de selección, finalmente hoy bajará el telón. Todas, por favor, den todo de ustedes. Entonces pueden retirarse. Ligado al final de su discurso, el salón estalló en un alboroto. Entre los variados años y variados grupos, se dirigieron hacia el trabajo que se les había asignado. La gran mayoría de las estudiantes se marcharon del salón y como por orden de alguien, una decena de estudiantes se reunieron. Y entonces Melida, primero reuniéndose con Ilis,
Se dirigió hacia una esquina de la terraza del salón. Su trabajo era adornar con vitrales que registraban los nombres de las candidatas de Fridesvide. Mezclándose con otras estudiantes de primer año y con sus senpais de segundo y tercer año, se sumergieron en la etapa final de su trabajo. Con diseños que reunieron la opinión de todas, creando los diseños, cortando el cristal y en los cristales de colores originales unidos, como último paso, aplicaron cera para pulir. Mientras vigilaba sus figuras moviendo los cristales minuciosamente, Kufe le preguntó a Melida. Ohou-sama, ¿de qué trata exactamente la batalla de selección de la Luna Lumiere? Veamos, en otras palabras, creo que se elige a la Luna Lumiere, ¿no? Cuando Kufe le lanzó una mirada sin palabras, Melida nerviosamente levantó su rostro. Me inscribí este año después de todo, no sé nada más allá de lo que la directora dijo. Entonces, yo responderé en tu lugar. En ese momento, alguien interrumpió desde un lado. Una chica tercer año que había estado vigilando el trabajo de todas las estudiantes en el salón. Una estudiante portadora de ondulado cabello rubio platino que se agitaba grácilmente. Melida, sorprendida, dejó de trabajar inconscientemente. Presidenta del Consejo Estudiantil Kriste. Kufe también la había visto varias veces. La actual presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia para Chicas Saint Fridesvide, Kriste Chanson. Su figura parada en el podio durante las reuniones, agrupando a las estudiantes durante las actividades escolares y reuniendo la confianza de las profesoras, le había dejado una impresión. La presidenta Kriste, incluso ante Kufe quien era mayor y más alto, los encaraba sin temor. ¿Qué hacen en una batalla de selección? ¿Preguntas? Si tengo que resumirlo, en una palabra, seria, secreto. Hou. Como dijo la directora, 3 pruebas serán establecidas, pero, por el bien de preservar la ecuanimidad 5 el contenido de las pruebas se cambia cada año e incluso las candidatas a participar en la batalla de selección no conocerán los detalles hasta justo antes de comenzar. Pero como costumbre, a las candidatas, solo se les notificará que elijan una pareja que compartirá su destino y 2 miembros de confianza para una unidad. Kufe puso su dedo en su mentón. Miembros para una unidad, eso probablemente significa que en una de las pruebas deberán realizar un duelo entre unidades, eso es lo que pienso al menos. Sí. Pero con relación a los 2 restantes, es aún desconocido. Hasta que la batalla de selección comience, la única que conoce los detalles de las pruebas es la directora. Pero, la presidenta Kriste cortó sus palabras y bajó su mirada. Sea cual sea la prueba, puedo decir que será muy rigurosa y peligrosa. Saint Autriche como cualquier otra institución, es una academia formadora de usuarios de mana. Ellas intentarán elegir a sus representantes. Esta es mi tercera batalla de selección, pero, cualquiera sea el año, batallas muy rigurosas se han desplegado. Ya veo. Entonces, significa que todas votarán por quien será la representante dentro de las 4 candidatas, quien se luzca en la prueba, será quien tiene las cualidades para ser la Luna Lumiere, ¿no es así? Allí, Kufe repentinamente inclinó su cuello como si se diese cuenta de algo. ¿Todas las estudiantes de Saint Autriche se estarán quedando aquí durante la batalla de selección? No. Unas 50 chicas de los 3 años deberían estar dirigiéndose aquí como representantes. Sin embargo, el número de candidatas siempre son 2 por cada institución. Sin embargo, si esto se resuelve por votaciones. Quizás dándose cuenta de lo que intentaba decir, Melida inclinó su cuerpo hacia adelante. Así es, normalmente la academia organizadora posee una abrumadora ventaja. Después de todo, creo que todos quieren que la Luna Lumiere sea una estudiante de su propia academia. Pero hace un año atrás, cuando la batalla de selección se realizó en Autriche, incluso a pesar de esa ventaja, una senpai de Fridesvide logró ser elegida. Senfa One-sama. Ella es nuestro anhelo. Las compañeras de Melida que habían estado escuchando la conversación, tenían sus ojos brillando. Incluso siendo una candidata del lado visitante, Senfa One-sama obtuvo el asiento de Luna Lumiere con el apoyo abrumador de ambas academias. Además se dice que logró ese honor en su segundo año, no es sorprendente. Ya que su oponente fue la anterior presidenta del Consejo Estudiantil de Fridesvide, en esencia, ese año fue un encuentro unilateral. Asterisco con asterisco. 5 algo que es justo para ambos lados. La presidenta Kriste tosió ligeramente y las estudiantes nerviosas regresaron a su trabajo de encerado.
mientras sacudía su cabello rubio platinado, la presidenta Criste también nuevamente infló su pecho con orgullo. Bueno, la coronación durante 2 años consecutivos de Fridesvide parece decidida. Sin embargo, quién será elegida aún no se sabe. Criste miró al vitral hecho a mano. Allí estaban escritos los nombres de las candidatas de Fridesvide, alineado con Senfatsubetok, los caracteres de Cristes Chansoun estaban grabados. Viendo lo mismo que ella, Kufe mostró una sonrisa. Te estaré animando, Chanson-sama. Ara, eso será de gran ayuda. Entonces, aquí tienes. Diciendo eso, le entrego algunos objetos. Eran lámparas, soportes y herramientas. Kufe sin pensarlo dejó escapar una voz confusa. ¿Perdón? Por favor deja las lámparas en el escenario y cuélgalas en una posición en la que hagan destacar a los vitrales. La escalera está por allá, te daré las instrucciones, cuento contigo, Sensa. Vaya, desde cuando me volví un estudiante de Fridesvide. Está bien si es algo pequeño. Ya que tenemos las valiosas manos de un hombre, nos harías un favor si trabajas de inmediato. Como parecía que le patearían el trasero si se quejaba demasiado, Kufe tomó las herramientas y siguió detrás de ella resignado. A su murmullo de «me rindo», algunas de las estudiantes se rieron. Siguiendo las órdenes de la afilada como un látigo presidenta Criste, colocó las lámparas, reforzó los vitrales y los ocultó con una gruesa cortina. El gigantesco vitral con sus toques finales terminados por todas las estudiantes fue colgado y las estudiantes de tercer año dejaron escapar un «guau» de admiración. Con esto, las preparaciones para sorprender a las estudiantes de Deutrich están completas, ¿no es así? Mirando hacia arriba su propio nombre grabado en el vitral, la presidenta Criste susurró satisfecha. Con la última cortina puesta, el trabajo encargado a Melida y las demás terminó sin contratiempos. Miembros de una unidad en los que puedas confiar y una pareja que compartirá tu destino, Mientras miraba la cortina cubriendo los vitrales, Melida murmuró como en un sueño. El año que viene o el siguiente, en el caso de que yo misma sea una candidata para la batalla de selección. Probablemente estaba fantaseando con eso. Como su línea de visión se fue en dirección a Kufe, él como siempre le regresó una sonrisa. Las mejillas de Melida se sonrojaron y nerviosamente desvió su rostro. Eso es. Si hablamos de una unidad, esa seria, Eli. Siendo llamada con una actitud decidida, y Liz con su rostro inexpresivo de siempre, inclinó su cabeza. Melida, mientras entrelazaba sus dedos, reunió sus palabras nerviosamente. Lo sabes, ¿no? Ahora, ya que dejé la unidad de Nerva, no pertenezco a ninguna, ¿sabes? Durante el duelo público me dejaron ingresar a la unidad de Yuffie, pero, eso fue un caso especial, por eso, verás. ¿Qué quería decir? La cabeza de Elise se inclinaba más y más. Melida tragó ruidosamente y miró el rostro de su prima. Ese sí está bien para ti, me preguntaba si podía entrar a tu unidad, o algo así. No te estoy diciendo que lo aceptes sí o sí. Entre tú y yo, hay una brecha en nuestros estados. Pero pensé que, si tú y yo hacemos equipo, sería maravilloso, y liso Hou-sama, Melida-sama. Con el debido respeto. Una voz llena de espinas se interpuso entre ambas. Seguramente había llegado al salón en algún momento. Quien apareció al lado de Melida y Liz era una mujer. En traje de sirvienta con una mirada aguda como la de un cuervo. La sirvienta veterana que ejercía el cargo de jefa de sirvientas en la mansión de Elise, Osello. Ajustando su postura como una aguja, miro a Melida con ojos fríos. Me disculpo, pero hay una cosa que debo decir. Por lo que entiendo, las unidades deberían ser compañeros de combate que enfrentarán juntos muchas dificultades, comenzando por los licántropos. A mis ojos, el unirse a la unidad de Iliso Hou-sama no sería una carga demasiado pesada para ti, Melida-sama. ¿Conoce tu lugar, quieres decir? Como era de esperar, el poder persuasivo es diferente, ahora mismo también tengo el mismo estado mental. Sin querer perder ante Osello quien parecía el ángel guardián de Elise, Kufe también caminó hacia el costado de Melida. Osello de una manera que decía que recién se daba cuenta, montó un acto de sorpresa. Pero si eres tú, Bandolik-sama. También te estarás quedando aquí, Es vampir. ¿No eres ya adecuada para una jubilación, Ocho-susan? Es Osello. Y no te preocupes. Incluso mientras dispersaban chispas,
Ambos con sus sonrisas intactas no retrocedieron ni un paso. Osello colocó su mano parecida a las garras de un cuervo en el hombro de Elise y lo apretó con fuerza. De cualquier manera, Elise Sama. Debes ser más consciente de tu propia posición y elegir cuidadosamente las compañeras con las que profundizarás tu amistad. Si son los miembros de la unidad de una paladín, una dignidad adecuada es requerida. No puede ser escoltada por sirvientes ineptos. Espera un poco, Osello-san. Rossetti, quien era la tutora de Elise, la interrumpió nerviosamente. Ya que Osello hablaba con una voz demasiado aguda, su conversación ya había llegado hasta las estudiantes de los alrededores. No te he dicho que esa no es la mejor manera de decirlo. Justamente ahora incluso hay chicas que están formando unidad con Elise Sama. Actualmente, algunas de primer año miraban en su dirección pareciendo preocupadas. Ante Rossetti, quien extrañamente exponía su desagrado, Osello torció sus labios con irritación. Esa atrofia es evidencia de su desasosiego interior. Dejando esas palabras con una voz aún más aguda, Osello se marchó desde el salón de baile como si escapara. Sensas, está bien. Lo siento. Diciéndolo como para que todos los alrededores lo escucharan, Melida dirigió una sonrisa forzada hacia Elise. Lo siento, Eli, no hay ningún problema después de todo. ¿Olvidarías lo que dije antes? Sus compañeras de clase, perdiendo interés, desviaron sus miradas antinaturalmente. Y entonces Elise, al igual que antes, permaneció con su rostro inexpresivo que no mostraba sus sentimientos. Las palabras que estaba almacenando en lo profundo de su pecho, probablemente eran solo conocidas por ella misma. Chicas, las estudiantes de Deutriche llegaron. En ese momento, una voz que pareció soplar la atmósfera estancada, resonó en el salón. Las estudiantes se fueron corriendo hacia las ventanas todas al mismo tiempo. Kufe también miró por la ventana, y entonces, lo vio. La marcha de unos hermosos soldados, cruzando las murallas del edificio sellado. Ellas, son las estudiantes de la Academia Saint-Eutriche. Con uniformes frescos no inferiores a Saint-Friedeswide. Su número, desde las de primero hasta las de tercer año, llegaba a 50. Formando filas de 3, lado a lado, cruzaron el camino que llegaba hasta el Palacio de Cristal en completo orden. La conducta de cada una parecía haber sido refinada hasta la punta de sus uñas. Las chicas que estaban mirando comenzaron a tensarse y las chicas de los alrededores contuvieron el aliento. ¿Quién las está guiando? Es Senfa One-sama. Justo como alguien dijo, la persona que lideraba el desfile tenía el uniforme de Friedeswide. Era alta y su estilo era excepcional. Su hermoso cabello se extendía hasta sus caderas. Y sobre todo, poseía una atmósfera que provocaba asociarla a las palabras pura sangre. Esa también es su función como el Luna Lumiere. La presidenta Christe estaba cruzando sus brazos detrás del muro humano. Kufe se giró ligeramente hacia ella. ¿Que la batalla de selección no comenzaba mañana? Así es, pero el lado invitado también tiene sus propias preparaciones que hacer. En primer lugar, todas las chicas de Deutriche necesitan registrar su hermana una a una para ingresar al Palacio Mundo de Cristal y recibir orientación para su vida en Friedeswide. ¿Chicas? Durante este mes, ellas estarán viviendo con nosotras mañana, tarde y noche, así que les pido encarecidamente que no subestimen a Deutriche. Diciendo hasta allí, la presidenta Christe, *K con *, tosió. Manténgase atentas para no mostrar una actitud vergonzosa. Todas. Friedeswide será sellada. Abriendo de golpe las puertas del salón, una sola estudiante vino a informar con sus hombros saltando. Al instante, las chicas de los alrededores elevaron ovaciones y salieron volando desde el salón. Sensa, nosotros también vamos a ver. Con una actitud juguetona, Melida también jaló el brazo de Kufe. Detrás de las chicas que se agolparon hacia la puerta, la presidenta Christe, quien fue la única que se quedó, golpeaba el piso con insatisfacción. No hay ninguna estudiante de honor que quiera escuchar mi historia. Tal vez porque habían escuchado el rumor, frente a la entrada de la academia, casi la mayoría de las estudiantes se habían reunido. Cuando Melida, Kufe y las demás se unieron al final de la fila, la directora Bramanger, como si hubiese estado esperando a que vinieran, habló hacia el grupo con una voz clara. Parece que todas interrumpieron los preparativos de la batalla de selección y vinieron. Justo como esperan, desde ahora sellaremos esta academia. Mientras sonreía feliz como se esperaría, la directora se giró nuevamente hacia la muralla.
Una alta muralla no muy diferente a la amplitud de los terrenos. Tenía alrededor de 50 metros, y en cuanto a la entrada, era una puerta similar a un túnel por la que una marea de 300 estudiantes podía atravesar. Durante la celebración de la primera batalla de selección de la Luna Lumiere que conmemoraremos, un cierto grupo criminal maquinó un plan que pretendía cobrar rescate por las jóvenes nobles que se habían reunido. Dicho eso, esta es una academia de formación de usuarios de mana y los tontos fueron expulsados sin saber qué hacer, así que ese mismo caso se previno antes que ocurriera, pero, llegando a eso, durante el periodo de la batalla de selección, se volvió una costumbre que se adoptara una postura de alerta máxima. Terminada esa explicación, la directora nuevamente apeló al grupo de estudiantes. Esta muralla también es una de las reliquias antiguas al igual que el Palacio Mundo de Cristal. Su seguridad repele lo que venga desde el exterior y sella completamente los intentos de salir desde el interior. Una vez realizado el sellado, hasta un mes después de ahora, incluso para mí será imposible abrir estas puertas. Todo lo necesario para subsistir ya ha sido preparado con antelación por la academia, pero, ¿ninguna de ustedes olvidó algo? No hubo respuesta desde las estudiantes. Todas, tenían sus ojos brillando con anticipación. La directora sonrió con su arrugado rostro y sacudió su dedo en dirección a la muralla. Muy bien. Entonces estaremos separadas del mundo exterior por un tiempo, séllenla. Sellando. Una de las profesoras quien recibió la orden, activó alguna clase de mecanismo instalado dentro de la muralla. Al instante, el túnel de entrada que había estado abierto, lentamente comenzó a moverse. Dos puertas se cerraban al mismo tiempo desde ambos lados y, asterisco con asterisco, un sonido que parecía sacudir sus estómagos se arrastraba por el piso. Al momento siguiente, sonidos mecánicos se superpusieron con la puerta como núcleo. Sabían que dentro de la muralla varias llaves se aseguraban continuamente. Con los engranajes moviéndose y cubriendo los espacios, los cerrojos descendían, conteniendo la presión. Desde la izquierda y la derecha de la entrada, y hacia la parte superior, el sonido metálico similar a una melodía, se expandía como olas. Justo después de eso, llamas pálidas envolvieron la muralla. Desde el azul al rojo y entonces desde el amarillo al verde, cambiando su color, lo hacía parecer un juego de luces. Ante esa escena mágica, tranquilas ovaciones se elevaron desde las estudiantes. Viéndolo desde el interior era magnífico, pero seguramente era aún más majestuoso si se veía desde el exterior de la muralla. Además, esas llamas no eran solo místicas. Kufe podía sentir con su propio cuerpo el poder defensivo que poseían. Similar al de ese monstruo contra el que había luchado durante el descanso de verano. Quizás incluso podría repeler el golpe corporal de la quimera cazadora, que había alcanzado el límite. En otras palabras, eso significaba que, dentro de este mes, todas, ya sea asistir a esta academia o ir a casa, infiltrarse o escapar, eran cosas que no podrían hacer. La directora se giró hacia las estudiantes y con una sonrisa inocente como la de un niño, dijo: Pues bien todo el mundo. Por este mes, disfrutemos enormemente del carnaval.